Que la matemática funcione no significa que el mundo sea matemático. Desde hace siglos se repite una idea seductora, que la matemática es el lenguaje de la naturaleza, que el universo en el fondo está escrito en ecuaciones, y que entenderlo consiste simplemente en aprender a leerlas. Esa idea parte de algo muy humano, pensar que el mundo es ordenado, que es como una máquina. Una máquina que, si la desarmás, estudia sus partes, y la volvés a armar, entonces ya la entendiste. Todo lo que, por supuesto, no pasa cuando querés arreglar el flotador del inodoro. Ahora, no está mal intuir eso, porque la física moderna parece confirmarlo todo el tiempo. Con fórmulas matemáticas podemos predecir eclipses, construir satélites, manipular átomos, detectar ondas gravitacionales. Si querés calcular cuánto tarda un auto que va a una velocidad constante, sabés que la velocidad es la relación entre espacio y tiempo. Exactamente lo mismo que te pidió tu ex. Y a diferencia de esa relación, la matemática sí funciona. Funciona también que resulta difícil no pensar que describe cómo es realmente el cosmos. Pero acá aparece una pregunta incómoda. ¿Que algo funcione implica que revele cómo las cosas son? Porque tal vez no sea lo mismo describir el mundo que tocar lo real. Ontología suena complicado, pero es una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que existe de verdad? Antes de seguir, necesito hacer un paréntesis. Prometo que no es un embole. Necesito explicar qué significa ontología. Ontología no es una enfermedad ni es como los gangosos le dicen a lo que estudian los dentistas, aunque suene así. La ontología es una pregunta muy simple y muy profunda. ¿Por qué existen las cosas? ¿Y cómo es que existen? Independientemente de cómo lo midamos o lo describamos. Decir que la matemática tiene un valor ontológico sería decir que las ecuaciones no solo nos ayudan a describir la naturaleza, sino que constituyen su estructura última, que la realidad en su núcleo es matemática, y esa afirmación es tan potente como problemática. Medir no es revelar el todo. En la práctica científica, medir, calcular o modelizar no es acceder al mundo tal como es, sino recortar un aspecto de lo real que puede ser traducido a símbolos. Por ejemplo, Einstein llamó E a la energía, M a la materia, C a la velocidad de la luz. Y dijo algo completamente loco, que la energía y la materia son lo mismo. Que si acelera la materia, se convierte en energía. Y si desacelera la energía, se convierte en materia. De ahí viene eso de que nada se pierde, todo se transforma. Y ojo, no es chamullo. Lo medimos, lo comprobamos, lo usamos. Podemos dar cuenta de algo fundamental del universo, de qué están hechas las cosas. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Eso es todo? Pongamos un ejemplo. Sacar una foto. La foto no es falsa, pero tampoco agota lo que estaba delante de la cámara. El encuadre deja cosas afuera, congela el tiempo, aplana la profundidad. La imagen es una traducción, no el objeto. Algo muy parecido ocurre con la matemática. Traduce con enorme precisión ciertos aspectos del mundo, pero siempre es de un marco, un lenguaje, una escala. Y ahí empieza el problema, cuando confundimos la traducción con la realidad misma. Einstein odiaba la cuántica, y no porque no funcionara, sino porque rompía con la idea de un mundo completamente ordenado. Albert Einstein pasó años buscando una teoría final que unificara todas las fuerzas de la naturaleza, pero había algo que no lo dejaba dormir, la mecánica cuántica. Porque lo que él, y antes a Newton, que decían con la manzanita y la gravedad, deja de tener sentido cuando te pones a medir electrones. Los electrones hacen lo que quieren. No tienen valores definidos hasta que los mirás. La realidad no se puede predecir con exactitud. A lo sumo podés hablar de probabilidades. Es decir, el electrón no está acá, probablemente esté acá. Y eso a Einstein no le cerraba. Y ahí tira su famosa frase: Dios no juega a los dados. Para él Dios era más de contar las cartas. Aún así, Alberto sabía algo clave. La física trabaja con modelos, no con la realidad desnuda. Después aparece Niels Bohr, que era menos fumón que Einstein y más pragmático. Bohr decía algo mucho más incómodo, que la física no describe cómo es la naturaleza, sino qué podemos decir sobre ella. La física pasa en el laboratorio, con instrumentos, mediciones, condiciones controladas. Lo otro, para Bohr, era más resbaloso. Y más tarde llega John Bell y termina de complicar todo. Bell demuestra empíricamente que nuestras intuiciones más profundas, la causalidad, la separación, la determinación, no pueden sostenerse todas juntas. Es decir, no es que Dios no jugase a los dados como pensaba Einstein, es que si juega no lo hace con dados clásicos.
Y acá aparece un punto clave. Nuestro conocimiento de la naturaleza, de la creación, del Big Bang, de como quiera llamarlo, tiene un límite. No porque la matemática falle, no porque seamos tontos, sino porque el todo no se deja acomodar completamente a nuestras categorías clásicas. Y hoy, a pesar de todos los avances, seguimos exactamente ahí. Capítulo 4. El agujero negro como la imagen del límite. El agujero negro no es lo que no sabemos, es lo que no podemos saber. Sabemos que existen. Hace poco incluso le sacamos una foto, que tranquilamente podría ser una hornalla vista desde arriba sacada con un Motorola C3, pero existen. Podemos medir su masa, su rotación, su influencia gravitatoria. Incluso podemos detectar ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros chocan. Y esto ya lo había anticipado Alberto, solo porque los números le daban. Dijo básicamente, en algún momento dos de estos se la van a poner y deberíamos poder medir las ondas que generan en el tejido espacio-tiempo. Y no va que casi 100 años después de que se muere Einstein en 2015, los encontramos. Chupate esa, Nostradamus. La matemática es un invento realmente poderoso. Las ecuaciones funcionan con una precisión extraordinaria hasta cierto punto, como la puntería de Cavani. Más allá del horizonte de eventos, la información se pierde. No sabemos qué pasa con la materia y la energía ahí adentro. Las teorías dejan de ser suficientes. No porque no haya nada, sino porque no podemos acceder. Y esto es importante. Ahí no hay ignorancia ingenua. Hay un límite estructural. La ciencia no choca con una pared por falta de inteligencia. Choca porque lo real no está obligado a ser completamente accesible. Capítulo 5. El resto y el deseo. El problema no es que no sepamos todo, el problema sería saberlo todo. Acá es donde la reflexión de Jacques Lacan se vuelve inesperadamente cercana a la ciencia. Lacan no era físico, era psicoanalista, pero estudiando la mente humana llegó, por otro camino, a algo muy parecido a lo que la física terminó encontrando. Lacan llamaba lo real a todo aquello que no puede ser abordado completamente por el lenguaje, los símbolos o las teorías. No lo real como lo que todavía no sabemos, sino lo real como lo que siempre se escapa, incluso cuando creemos haber entendido todo. Hay algo del mundo que siempre va a quedar afuera del render, y nunca lo vamos a ver entero. Solo podemos comprender aquello para lo que tenemos un símbolo. Si no puede nombrarse, no existe para nosotros. Y cuando se nombra, deja de ser real para convertirse en una palabra. Esa falta, o ese resto, depende cómo se lo mire, no es un defecto del conocimiento, es su condición. Porque según Lacan, es justamente esa imposibilidad de decir todo, esa incompletitud, esa ausencia, la que pone en marcha el deseo. Deseamos porque no lo tenemos todo. Buscamos porque algo nos cierra. Pensamos, investigamos, creamos, porque hay un punto que siempre se nos escapa. Desde esta perspectiva, la famosa teoría del todo aparece bajo otra luz. Tal vez no sea solo un ideal científico, sino también una fantasía profundamente humana. El deseo de cerrar definitivamente lo real, de revelar el truco final. A mí esa ambición no solo me parece aburrida, me parece peligrosa. Porque si algún día la humanidad pudiera decirlo todo, si no quedara ningún resto, si no hubiera nada por fuera de la teoría, entonces no habría nada más que buscar. Y no hay nada más peligroso que quedarse quieto. La matemática no falla. Falla nuestra pretensión de que su elegancia sea ontológica.